Hola estimados lectores y oyentes, hoy les he traído esta interesante novela. El espía que surgió del frío. Espero que lo disfruten y recuerden que la lectura abre la mente y nos permite conocer otros maravillosos mundos a través de la lectura. Esta novela no es mía, yo solo traduje y realicé el audiolibro. El espía que surgió del frío de John le Carré. Capítulo 10. El tercer día. Peters no apareció esa tarde, ni a la mañana siguiente. Leamas se quedó en la cama, esperando, con irritación creciente, algún recado, pero no llegó ninguno. Preguntó al ama de la casa, pero ella se limitó a sonreír y a encoger sus pesados hombros. A eso de las 11:30 de la mañana, decidió salir a pasear por la orilla del mar, compró unos cigarrillos y se quedó mirando absorto al mar. Había una muchacha, de pie en la playa, echando pan a las gaviotas. Le daba la espalda. El viento marino jugaba con su largo pelo negro y tiraba de su abrigo, convirtiendo su cuerpo en un arco tenso hacia el mar. Supo entonces que era lo que le había dado Liz, lo que tendría que volver a encontrar si regresaba alguna vez a Inglaterra, era el preocuparse de las cosas pequeñas, la fe en la vida corriente, la sencillez que le hace a uno partir un pedazo de pan en una bolsa de papel, bajar a la playa y echárselo a las gaviotas. Era ese respeto por lo sencillo que nunca le habían permitido tener, fuera pan, para las gaviotas o fuera amor, fuera lo que fuera, volvería para encontrarlo, haría que Liz se lo encontrara. Una semana, 2 semanas quizá, y estaría de vuelta. Control había dicho que se podía quedar con lo que le pagaran, y ya sería bastante. Con 15.000 libras, una gratificación y una pensión de Cambridge Circus, uno puede permitirse, como decía Control, retirarse del frío. Dio un rodeo y volvió a la casa a las 12 menos cuarto. La mujer le hizo entrar sin decir una palabra, pero cuando volvió al cuarto de atrás, la oyó descolgar el teléfono y marcar un número. Solo habló unos segundos. A las 12:30 le trajo el almuerzo y, para su complacencia, unos periódicos ingleses, que leyó satisfecho, hasta las 3. Leamas, que normalmente no leía nada, leía los periódicos despacio y concentrándose. Aprendía detalles, como los nombres y direcciones de la gente que aparecían en las pequeñas noticias. Lo hacía casi inconscientemente, como una especie de ejercicio de mnemotécnica personal, que le absorbía por entero. A las 3 llegó Peters, y tan pronto como le vio Leamas, comprendió que pasaba algo. No se sentaron a la mesa. Peters no se quitó el impermeable. Traigo malas noticias para usted, dijo. Le buscan en Inglaterra. Lo he sabido esta mañana. Vigilan los puertos. Leamas respondió con una cara impasible. ¿Bajo qué acusación? Oficialmente, por no presentarse en una comisaría pasado el intervalo reglamentario después de salir de la cárcel, y en realidad, corre el rumor de que se le busca por algún delito contra la ley de secretos oficiales. Viene su fotografía en todos los periódicos de la tarde de Londres. Los pies de foto son muy ambiguos. Leamas permanecía muy tranquilo. Había sido Control. Control había hecho circular el rumor. No había otra explicación. Aunque hubieran agarrado a Seokieber, y incluso aunque hubieran hablado, incluso entonces, la responsabilidad del rumor seguía siendo de Control. Un par de semanas, había dicho, supongo que le llevarán a algún sitio para el interrogatorio, tal vez al extranjero. Sin embargo, en un par de semanas debería estar en paz. Luego, la cosa marchará por sí sola. Tendrá que agazaparse por aquí mientras la reacción llega a su término por sí misma. Pero no le importará, estoy seguro. He decidido conservarle con subsidio de operaciones hasta que eliminen a Munt. Esto parecía lo más decente. Y ahora esto. Esto no formaba parte del acuerdo, esto era diferente. ¿Qué demonios tenía que hacer? Si abandonaba ahora, si rehusaba seguir adelante con Peters, arruinaba la operación. No era imposible que Peters mintiera,
que esta fuera la prueba, una razón más para que él estuviera de acuerdo en marchar. Pero si iba, si accedía a ir al este, a Polonia, a Checoslovaquia, a Dios sabe dónde, no había ninguna buena razón para que le dejaran escapar nunca, y tampoco resultaba razonable que él mismo quisiera escaparse, puesto que oficialmente era un hombre perseguido. En Occidente, Control era el causante, estaba seguro. Las condiciones habían sido demasiado generosas, lo había notado durante todo el tiempo. No tiraban el dinero por ahí de esa manera por nada, a no ser que pensaran que le podían perder a uno. Un dinero así era un consuelo para los posibles peligros e incomodidades que Control no quería reconocer francamente. Una tal cantidad de dinero era una señal de aviso. Leamas no había hecho caso de esa señal, pero ¿cómo diablos han podido llegar a eso?, preguntó sosegadamente. Un pensamiento pareció cruzar por su ánimo, y dijo, su amigo se ha podido contárselo, desde luego, o quiere ver, es posible, contestó Peters. Usted sabe igual que yo que tales cosas son siempre posibles. No hay seguridades en nuestro trabajo. El hecho es, añadió, con algo parecido a la impaciencia, a estas horas, en todos los países de Europa Occidental le estarán buscando. Leamas parecía no haber oído lo que decía Peters. Ahora me tiene en el anzuelo, Peters, dijo. Su gente se debe estar muriendo de risa. ¿O han hecho la denuncia ellos mismos? Exagera usted su propia importancia, dijo Peters, agriamente. Entonces, ¿por qué me han seguido? Dígame. Salí a dar un paseo esta mañana. Dos hombrecitos de traje oscuro, uno a 20 metros detrás del otro, me siguieron a lo largo de la orilla del mar. Cuando volví, la dueña de la casa le telefoneó. Atengámonos a lo que sabemos, sugirió Peters. Como las autoridades de su país han averiguado lo suyo, no nos importa excesivamente en este momento. El hecho es que lo saben, ha traído usted consigo los periódicos de la tarde de Londres. Por supuesto que no. Aquí no se encuentran. Hemos recibido un telegrama de Londres. Eso es mentira. Usted sabe perfectamente que a su tinglado solo se le permite comunicar con el centro. En este caso, se ha permitido una conexión directa entre dos puntos periféricos, replicó colérico Peters. Bueno, dijo Leamas, con una sonrisa torcida. Debe ser usted realmente un pez gordo. O pareció ocurrírsele una idea, ¿no andará metido en esto el centro? Peters hizo caso omiso de la pregunta. Ya sabe la alternativa. O nos deja que cuidemos de usted, prometiéndonos prepararle un paso seguro, o se abre camino por sí mismo, con la seguridad de ser capturado al final. No tiene documentos falsos, ni dinero, ni nada. Su pasaporte británico habrá caducado dentro de 10 días. Hay una tercera posibilidad. Deme un pasaporte suizo y algo de dinero, y déjeme correr. Yo puedo cuidar de mí mismo. Me temo que eso no sería deseable. Quiere decir que no ha terminado el interrogatorio. Y hasta que termine no se me puede dejar en circulación, más o menos. Ese es el caso. Cuando haya acabado el interrogatorio, ¿qué harán conmigo, Peters? Se encogió de hombros. ¿Qué insinúa usted? Una nueva identidad. Pasaporte escandinavo, tal vez. Dinero es muy académico, contestó Peters, pero se lo sugeriré a mis superiores. ¿Viene usted conmigo? Leamas vaciló, luego sonrió, con un poco de incertidumbre, y preguntó, si no voy, ¿qué hará usted? Después de todo, tengo una historia que contar. No, las historias de este tipo son difíciles de poner en claro. Yo me voy esta noche. ¿Hace que ver? Se encogió de hombros. ¿Qué suman en total? Leamas se acercó a la ventana. Una tormenta se estaba formando sobre el grisáceo mar del norte. Miró las gaviotas dando vueltas ante las oscuras nubes. La muchacha se había ido muy bien, dijo por fin. Arréglelo, no hay avión al este hasta mañana. Hay un vuelo para Berlín dentro de una hora. Tomaremos ese. Tenemos el tiempo muy justo. El papel pasivo de Leamas durante aquella tarde le permitió
Una vez más, admirar la eficacia sin adornos de los preparativos de Peters. El pasaporte debía de estar confeccionado hacía tiempo, el centro debía de haberse ocupado de ello. Estaba extendido a nombre de Alexander Twaite, agente de viajes, y lleno de visados y sellos de control de aduana, el viejo y manoseado pasaporte del viajero profesional. En el aeropuerto, el guardia fronterizo holandés no hizo más que asentir con la cabeza y sellarlo por pura rutina. Peters estaba 3 o 4 puestos más atrás que él en la cola y no se interesó por los trámites. Al entrar en el recinto solo pasajeros, Leamas vio un kiosco de libros. Se exhibía una selección internacional de periódicos, Le Figaro, Le Monde, Neue Zürcher Zeitung, Die Welt, y media docena de diarios y semanarios ingleses. Mientras él miraba, la muchacha se acercó a la parte delantera del kiosco y metió en la alambrera un Evening Standard. Leamas cruzó apresuradamente hacia el puesto y sacó el periódico de la alambrera. ¿Cuánto?, preguntó. Al meter la mano en el bolsillo, se dio cuenta de repente de que no llevaba moneda holandesa. 30 centavos, contestó la muchacha. Era bastante bonita, morena y graciosa. Solo tengo 2 chelines ingleses, hacen un guilder. ¿Los acepta? Sí, ¿cómo no?, contestó ella, y Leamas le dio el florín. Volvió la mirada. Peters seguía en la oficina de pasaportes, de espaldas a Leamas. Sin vacilación, se fue derecho al retrete. Allí miró rápidamente, pero con atención, todas las páginas, luego tiró el periódico al cesto de desperdicios y volvió a salir. Era verdad, allí estaba su fotografía con la ambigua frasecita debajo. Se preguntó si lo habría visto Liz. Salió pensativo a la sala de espera. 10 minutos después subieron al avión para Hamburgo y Berlín. Por primera vez desde que todo había empezado, Leamas estaba asustado. Capítulo 11. Amigos de Alec. Los hombres fueron a ver a Liz aquella misma tarde. El cuarto de Liz Gould estaba en el extremo norte de Bayswater. Tenía 2 camas individuales, y una estufa de gas, bastante bonita, de color gris carbón, que lanzaba un moderno silbido en vez del burbujeo pasado de moda. A veces, ella la miraba cuando Leamas estaba allí, mientras la estufa de gas daba la única luz al cuarto. Él se tendía en la cama, en la de ella, la más alejada de la puerta, y Liz se sentaba a su lado y le besaba, o miraba la estufa de gas, apretando la cara contra la de Leamas. Ahora le daba miedo pensar demasiado en él, porque entonces se olvidaba de cómo era, de modo que solo permitía a su mente pensar en él durante breves momentos, como recorriendo con los ojos un vago horizonte, y luego se acordaba de alguna cosa. Sin importancia que él había dicho o hecho, del modo como la había mirado, o, más a menudo, como no la había hecho caso. Eso era lo terrible, cuando su imaginación se detenía en ello, no tenía nada con que recordarle, ni una fotografía, ni un objeto, nada. Ni siquiera una amistad en común, solo la señorita Crail en la biblioteca, cuyo odio contra él había quedado satisfecho con su partida. Espectacular. Liz había ido una vez por casa de Leamas a ver al dueño. No sabía en absoluto por qué lo hacía, pero reunió todo su valor y fue. El dueño estuvo muy amable hablando de Alec. El señor Leamas había pagado puntualmente su alquiler como un caballero, luego había quedado pendiente 1 semana, o 2, pero se había presentado un amigo del señor Leamas que pagó todo decentemente, sin reclamaciones ni nada. Siempre lo había dicho del señor Leamas, y siempre lo diría, que era un verdadero caballero. En fin, no había ido a una public school, no sería nada empingorotado, pero sí un caballero de veras. De vez en cuando le gustaba enfurruñarse un poco, y, desde luego, bebía un poco más de lo que le convenía, aunque nunca se portaba como un borracho cuando llegaba a casa. Pero, aquel imbécil que se presentó, un tipejo muy gracioso y tímido, con gafas, dijo que el señor Leamas había encargado muy especialmente, que se arreglara el alquiler que se le debía.
Y si eso no era de caballeros, y el dueño sabría qué cosa lo era, que el diablo se lo llevara. Dios sabe de dónde sacaba el dinero, pero ese señor Leamas era un tipo muy serio, segurísimo. A Ford el tendero le hizo solamente lo que muchos tenían ganas de hacerle desde la guerra. El cuarto lo había tomado un caballero llegado de Corea, 2 días después que se llevaron al señor Leamas. Probablemente por eso Liz siguió trabajando en la biblioteca, porque allí, por lo menos, él seguía existiendo, las escalerillas, los estantes, los libros, el fichero, eran cosas que él había conocido y tocado, y algún día podría volver a ellas. Había dicho que jamás volvería, pero ella no lo creía. Era como decir que uno jamás iba a estar mejor, creer una cosa como esa. La señorita Crail pensaba que volvería, descubrió que le debía algún dinero, salarios pagados del menos, y le enfurecía que su monstruo hubiera sido tan poco monstruoso como para no cobrarlo. Desde que se marchó Leamas, Liz nunca dejó de hacerse la misma pregunta. ¿Por qué había pegado al señor Ford? Sabía que su carácter era terrible, pero aquello fue diferente. Había pensado hacerlo desde el comienzo, tan pronto como se libró de su fiebre. ¿Por qué, si no, se despidió de ella la noche anterior? Él sabía que al día siguiente pegaría al señor Ford. Liz rehusaba aceptar la única otra alternativa posible. Que, cansado de ella, se había despedido, y al día siguiente, todavía bajo la tensión emotiva de su separación, perdió el dominio con el señor Ford y le había pegado. Ella sabía, lo supo siempre, que allí había algo que Alec tenía que hacer. Incluso se lo hubiera dicho él mismo. ¿Qué era ello? Liz no podía más que suponerlo. Al principio, pensó que había tenido una riña con el señor Ford, por algún odio contraído desde hacía años. Algo en relación con una chica, o quizá con la familia de Alec. Pero no había más que mirar al señor Ford, y eso parecía ridículo. Era el arquetipo del pequeño burgués, cauto, complaciente, vil. Y de todos modos, aunque Alec tuviera una venganza pendiente contra el señor Ford, porque había ido a la tienda, un sábado, en medio de la aglomeración de las compras. Para el fin de semana, cuando todos podían verle. Hablaron de ello en la reunión de su sección del partido. Jory Amby, el tesorero de la sección, pasaba efectivamente ante la tienda de Ford cuando ocurrió, no había visto mucho por la gente, pero habló con un imbécil que lo había visto todo. Amby quedó tan impresionado que telefoneó al Daily Worker, y habían enviado un periodista al juicio. Por eso el Worker le dedicó un reportaje en la página central como algo natural. Era un mero caso de protesta, de repentina conciencia social y de odio contra la clase de los jefes, como decía el Worker. Aquel idiota con el que habló Amby, no era más que un tipejo, corriente, con gafas, tipo empleado, dijo que había sido muy repentino, espontáneo, quería decir, y para Amby eso demostraba una vez más que inflamable era el tejido del sistema capitalista. Liz se había quedado muy callada mientras hablaba con Amby, ninguno de ellos, desde luego, sabía nada acerca de lo de ella y Leamas. En aquel momento se dio cuenta de que odiaba a Jory Amby, era un hombrecillo pomposo, de ánimo desagradable, que siempre le estaba haciendo muecas y tratando de tocarla. Entonces llegaron de visita los hombres. Ella pensó que eran un poco demasiado elegantes para ser policías, venían en un pequeño coche negro con antena. Uno era bajo y más bien regordete. Llevaba gafas y vestía de modo extraño y caro, era un hombrecito bondadoso y preocupado, y Liz se fió de él sin saber por qué. El otro era más suave, pero sin ser untuoso, con cierto aire de muchacho, aunque ella supuso que no tendría menos de 40 años. Dijeron que venían de la sección especial, y mostraron sus carnets protegidos con fundas de celofán. El gordo era quien hablaba casi siempre. Creo que usted tenía amistad con Alec Leamas. Empezó, ella se disponía a enfurecerse,
Pero el hombre gordo lo tomaba tan en serio que le pareció que iba a cometer una estupidez. Sí, dijo Liz, ¿cómo lo sabían ustedes? Lo averiguamos. Por casualidad el otro día. Cuando uno va a la cárcel, tiene que decir quién es su pariente más cercano. Leamas dijo que no tenía a nadie. En realidad, eso era mentira. Le preguntaron a quién tenían que informar si le ocurría algo en la cárcel. Dijo que a usted, ya entiendo, tenía amistad con alguien más que usted conozca. No, ¿fue usted al juicio? No, no la han visitado. Periodistas, acreedores, nadie en absoluto, no, ya se lo he dicho. Nadie más lo sabía. Ni mis padres siquiera, nadie. Trabajábamos juntos en la biblioteca, desde luego, la biblioteca de investigaciones psicológicas, pero solo lo podría saber la señorita Crail, la bibliotecaria. No creo que se le ocurriera que hubiese nada entre nosotros. Es muy extraña, añadió Liz con sencillez. El hombrecito la escudriñó muy atentamente durante un momento, y luego preguntó, ¿le sorprendió que Leamas pegara al señor Ford? Sí, claro. ¿Por qué pensó usted que lo hizo? No sé. Porque Ford no le quería fiar, supongo. Pero creo que siempre había pensado hacerlo. Se preguntó si estaría diciendo demasiado, pero tenía ganas de hablar con alguien de ello, estaba muy sola y no parecía haber nada malo en eso. Pero esa noche, la noche antes de que ocurriera, hablamos juntos. Habíamos cenado, una cena especial, Alec dijo que debíamos hacerlo y yo sabía que era nuestra última noche. Había traído de no sé dónde una botella de vino tinto, a mí no me gustaba mucho, y Alex se bebió la mayor parte. Y luego le pregunté, comillas es la despedida, si todo se había acabado, el que dijo que tenía que hacer un trabajo. Yo no lo entendí bien todo, de veras. Se produjo un largo silencio y el hombrecillo parecía más preocupado que nunca. Por fin le preguntó, ¿lo cree usted? No sé. De repente sintió terror por Alec, sin saber por qué. El hombre preguntó, Leamas tiene 2 hijos de su matrimonio, se lo había dicho. Liz no dijo nada. A pesar de eso, dio su nombre como parienta más cercana. ¿Por qué? ¿Cree que lo hizo? El hombrecillo parecía cohibido por su propia pregunta. Se miraba las manos gordinflonas, apretadas en el regazo. Liz enrojeció. Yo estaba enamorada de él, contestó. ¿Estaba él enamorado de usted? Quizá. No lo sé. ¿Sigue usted enamorada de él? Sí. ¿Dijo alguna vez que volvería? Preguntó el más joven. No, pero, ¿se despidió de usted? Preguntó el otro rápidamente. ¿Se despidió de usted? El hombrecillo repitió la pregunta despacio, bondadosamente. Le prometo que ya no le puede ocurrir nada más a él. Pero queremos ayudarle, y si usted tiene alguna idea de por qué pegó a Ford, si tiene la más leve idea de algo que hubiera dicho, aunque fuera casualmente, o algo que hiciera, entonces díganoslo, por el bien de Alec. Liz movió la cabeza. Por favor, váyanse. Dijo, por favor, no hagan más preguntas. Por favor, váyanse ya. Al llegar a la puerta, el de más edad vaciló, luego sacó una tarjeta de la cartera y la dejó en la mesa, con viveza, como si fuera a hacer ruido. Liz pensó que era un hombrecito muy tímido. Si alguna vez necesita ayuda, si ocurre alguna vez algo a propósito de Leamas, llámeme por teléfono, dijo. ¿Entiende quién es usted? Soy un amigo de Alec Leamas. Vaciló. Otra cosa, añadió, una última pregunta. ¿Sabía Alec que usted era? ¿Sabía Alec lo del partido? Sí, contestó ella, desesperadamente. Se lo dije yo, y el partido sabe lo de usted y Alec. Ya les dije, nadie lo sabía. Luego, con la cara pálida, gritó de repente, ¿dónde está? Díganme dónde está. ¿Por qué no me quieren decir dónde está? Yo le puedo ayudar, ¿no ven? Yo le cuidaré. Aunque se haya vuelto loco, no me importa, les juro que no. Le escribí cuando estaba en la cárcel, no debía haberlo hecho, ya lo sé. No le decía otra cosa sino que podía volver en cualquier momento. Que siempre le esperaría. No pudo hablar más, no hizo más que sollozar y sollozar.
quieta allí, en medio del cuarto, con el rostro sofocado hundido entre sus manos, mientras el hombrecillo la observaba. Se ha ido al extranjero, dijo amablemente. No sabemos bien dónde está. No está loco, pero no debía haberle dicho todo eso. Fue una lástima. El más joven dijo, ya nos preocuparemos por usted, en cuanto al dinero y esa clase de cosas. ¿Quiénes son ustedes? Volvió a preguntar. Los amigos de Alec, repitió el más joven, buenos amigos. Les oyó bajar con calma por las escaleras hasta la calle. Desde su ventana les vio meterse en su pequeño coche negro y ponerse en marcha hacia el parque. Luego recordó la tarjeta. Se acercó a la mesa, la recogió y la puso frente a la luz. Era cara, pensó, más de lo que se podía permitir un policía. En relieve. Sin título delante del nombre, sin comisaría ni nada. Solo el nombre, y ¿quién ha oído hablar nunca de un policía que viva en Chelsea? Jory Smiley 9 Bywater Street, Chelsea, y el número del teléfono debajo. Era muy raro. Capítulo 12. En el este. Leamas se desabrochó el cinturón del asiento. Se dice que los condenados a muerte pasan por momentos repentinos de júbilo, como si, igual que las mariposas en el fuego, su destrucción coincidiera con el alcance de sus deseos. Al seguir derecho su decisión, Leamas notó una sensación semejante, un alivio, breve pero consolador, le sostuvo durante algún tiempo. Le sucedieron el miedo y el hambre. Leamas se iba haciendo más lento. Tenía razón Control. Lo había advertido durante el caso Riemek, a principios del año pasado. Carl había mandado un mensaje, tenía algo especial para él y hacía una de sus raras visitas a Alemania Oriental, alguna conferencia legal en Karlsruhe. Leamas se las había arreglado para lograr un billete de avión para Colonia, y había cogido un coche en el aeropuerto. Era todavía muy pronto, y esperaba no encontrar la mayor parte del tráfico en la autopista a Karlsruhe, pero los pesados camiones ya estaban en marcha. Recorrió 70 kilómetros en media hora, entretejiéndose entre la circulación, arriesgándose para ganar tiempo. Cuando un coche pequeño, probablemente un Fiat, se abrió paso a la pista interior, a unos 40 metros por delante de él. Leamas pisó fuerte el freno, encendiendo los faros y tocando el claxon, y, por misericordia de Dios, lo evitó por una fracción de segundo. Al adelantar el coche vio con el rabillo del ojo 4 niños en la parte de atrás, riendo y agitando la mano, y la cara estúpida y asustada de su padre en el volante. Siguió adelante, maldiciendo, y de repente ocurrió, de pronto, las manos le temblaron febrilmente, la cara le ardía, el corazón le palpitaba locamente. Se las arregló para apartarse de la autopista a un desvío, salió revolviéndose del coche, y se quedó respirando pesadamente y mirando pasmado el violento torrente de los gigantescos camiones. Tuvo una visión con su coche aprisionado entre ellos, aplastado y destrozado, hasta no quedar nada más que el frenético gruñido de los claxones, y las luces azules centelleando, y los cuerpos de los niños, despedazados como aquellos refugiados que mataron en la carretera entre las dunas. Condujo lentamente el resto del camino y llegó tarde a la cita con Carl. Nunca volvió a conducir sin que algún rincón de su memoria evocase los niños despeinados que le saludaban con la mano desde el asiento de atrás de ese coche, y su padre agarrado al volante como un labrador a la mancera del arado. Control lo llamaría fiebre. Estaba sentado, aturdido, en su asiento sobre el ala. A su lado había una americana que llevaba zapatos de tacón alto enfundados en plástico. Tuvo una idea momentánea de pasarle una nota para los de Berlín, pero enseguida la descartó. Ella pensaría que estaba queriendo conquistarla, y Peters lo vería. Además, ¿de qué serviría? Control sabía lo que había pasado, Control había hecho que pasara. No había nada que decir. Se preguntó qué sería de él. Control no había hablado de eso, sino solo de la técnica. No se lo de todo de una vez,
Haga que trabajen para obtenerlo. Confúndales con detalles, deje cosas pendientes, vuelva atrás sobre sus pasos, póngase testarudo, maldiciente, difícil. Beba como una esponja, no se meta con la ideología, no se fiarán de eso. Quieren tratar con un hombre que han comprado, quieren el entrechocar de los contrarios, Alec, no un convertido vergonzante. Sobre todo, ellos quieren deducir. El terreno está preparado, lo hicimos hace mucho tiempo, cositas, claves difíciles. Usted es la última fase de la casa del tesoro, había tenido que acceder a hacerlo, no se puede uno retirar de la gran lucha cuando le han dejado resueltos todos los preliminares de la pelea. Una cosa puedo asegurarle, que vale la pena. Vale la pena para nuestro interés especial, Alec. Consérvese vivo y habremos logrado una gran victoria. No se creía capaz de aguantar la tortura. Recordaba un libro de Koestler en que el viejo revolucionario se había preparado para la tortura sosteniendo cerillas encendidas contra los dedos. No había leído mucho, pero eso sí lo leyó y lo recordaba. Casi había oscurecido cuando aterrizaron en Tempelhof. Leamas observó cómo las luces de Berlín subían a su encuentro, sintió el porrazo del avión al tocar tierra, y vio a los funcionarios de la aduana y de pasaportes que se adelantaban en la media luz. Por un momento, a Leamas le preocupó que algún conocido de antes, por casualidad, le viera en el aeropuerto. Al avanzar, al lado de Peters, por los interminables corredores a través del inevitable control de la aduana y de pasaportes, sin que ninguna cara conocida se volviera a saludarle, se dio cuenta de que su preocupación había sido en realidad una esperanza de que, sin saber cómo, su tácita decisión de seguir adelante fuera revocada por las circunstancias. Le interesó que Peters ya no se preocupara de fingir que él no era cosa suya. Era como si Peters considerara Berlín Occidental como terreno seguro, donde la vigilancia y la seguridad podían relajarse, un mero punto técnico en su etapa. Hacia el este. Andaban a través de la gran sala de recepción hacia la puerta principal, cuando de repente Peters pareció cambiar de idea, cambió de dirección bruscamente y llevó a Leamas a una pequeña entrada lateral que daba a un aparcamiento con parada de taxis. Allí Peters vaciló un segundo, parándose bajo la luz de la puerta, luego dejó la maleta en el suelo, a su lado, sacó deliberadamente el periódico de debajo del brazo, lo dobló, se lo metió en el bolsillo izquierdo del impermeable, y volvió a cargar con la maleta. Inmediatamente, desde el aparcamiento, los faros de un coche cobraron vida, y luego bajaron y se apagaron. Vamos allá, dijo Peters, y echó a andar con viveza a través del asfalto, mientras Leamas le seguía más despacio. Al alcanzar enseguida la primera fila de coches, se abrió desde dentro la puerta trasera de un Mercedes negro, y se encendió la luz del interior. Peters, a 10 metros por delante de Leamas, se acercó deprisa al coche, habló en voz baja con el conductor, y luego llamó a Leamas. Aquí está el coche. Dese prisa. Era un viejo Mercedes 180. Entró sin decir palabra, y Peters se sentó a su lado, en el asiento de atrás. Al arrancar, adelantaron a una pequeña DKW, con 2 hombres delante. 20 metros más abajo, junto a la carretera, había una cabina telefónica. Un hombre hablaba por teléfono, y les vio pasar sin dejar de hablar mientras tanto. Leamas miró por la ventanilla de atrás y vio que la DKW les seguía. Un gran recibimiento, pensó. Avanzaban bastante despacio. Leamas estaba sentado con las manos en las rodillas, mirando fijamente hacia adelante. No quería ver Berlín esa noche. Esta era su última ocasión, lo sabía. Tal como estaba sentado, podía lanzar lateralmente la mano derecha a la garganta de Peters y aplastarle el promontorio de la nuez. Podría salir y echar a correr, haciendo heces para evitar las balas del coche de detrás. Estaría libre. En Berlín había gente que se cuidaría de él. Podía escaparse. No hizo nada.
Fue muy fácil cruzar el límite de sector. Leamas nunca hubiera imaginado que fuese tan fácil. Durante 10 minutos estuvieron dando vueltas, y Leamas supuso que tenían que cruzar en una hora prefijada. Al acercarse al puesto de control alemán occidental, la DKW aceleró y les adelantó con el ostentoso ruido de un motor forzado, deteniéndose en la caseta de la policía. El Mercedes esperó. 30 metros detrás. 2 minutos después, el poste rojo y blanco se elevó para dejar paso a la DKW, y al hacerlo así, los dos coches pasaron juntos, el motor del Mercedes gruñendo enseguida, y el conductor apretándose contra el respaldo y conduciendo con los brazos extendidos. Al cruzar los 50 metros que separaban los dos puestos de control, Leamas advirtió vagamente las nuevas fortificaciones en el lado oriental del muro, dientes de dragón, torres de observación y triple tendido de alambre de espino. Las cosas se habían puesto tensas. El Mercedes no se detuvo en el segundo puesto de control, las barreras ya estaban levantadas y pasaron directamente hacia adelante, sin que los bopos hicieran otra cosa que mirarles con gemelos. La DKW había desaparecido, y cuando Leamas la avistó 10 minutos después, iba otra vez detrás de ellos. Ahora marchaban deprisa. Leamas había pensado que se pararían en el Berlín Oriental, quizá cambiar de coches y a felicitarse por el éxito de la operación, pero marcharon hacia el este a través de la ciudad. ¿A dónde vamos?, preguntó a Peters. Ya estamos en la República Democrática Alemana. Aquí le han preparado acomodo. Creí que iríamos más al este. Iremos. Primero vamos a pasar aquí un día o dos. Pensamos que los alemanes deberían tener una conversación con usted. Ya entiendo, después de todo, la mayor parte de su trabajo ha sido en el lado alemán. Les envié detalles de su declaración, y ellos han pedido verme. Nunca han tenido nada parecido a usted, nada tan cercano a las fuentes. Mi gente estuvo de acuerdo en que deberían tener la oportunidad de conocerle, y desde aquí, a donde vamos desde Alemania, otra vez al este, a quien voy a ver en el lado alemán, importa algo, no mucho. Conozco de nombre a la mayor parte de la gente de la Abteilung, eso es todo. Me lo preguntaba, simplemente, ¿a quién esperaría encontrar? A Fiedler, contestó enseguida Leamas, subjefe de seguridad, el hombre de Mundt. Es el que hace los grandes interrogatorios. Es un hijo de perra. ¿Por qué? Un hijo de perra salvaje. He oído hablar de él. Capturó a un agente de Peter Guillam y casi le mató del modo más asqueroso. El espionaje no es una partida de cricket, observó agriamente Peters, y después de eso se quedaron en silencio. Así que es Fiedler, pensó Leamas. Leamas conocía muy bien a Fiedler. Le conocía por las fotografías de la ficha y por los informes de sus anteriores subordinados. Un hombre esbelto, correcto, muy joven, de rostro liso, pelo oscuro, brillantes ojos oscuros, inteligente y salvaje, como había dicho Leamas. Un cuerpo delgado y vivaz que contenía una mente paciente, retentiva, un hombre, al parecer, sin ambición personal, pero inexorable en la destrucción de los demás. Fiedler era una rareza en la Abteilung, no tomaba parte en sus intrigas, parecía contento viviendo a la sombra de Mundt, sin perspectivas de ascenso. No se le podía poner ninguna etiqueta de miembro de esta pandilla o de aquella, incluso los que habían trabajado cerca de él en la Abteilung no podían decir dónde estaba en su complejo de fuerzas. Fiedler era un solitario, temido, odiado y recelado. Cualesquiera que fueran sus motivos, se ocultaban bajo una capa de sarcasmo destructivo. Fiedler es nuestra mejor apuesta, había explicado Control. Habían estado de sobremesa, Leamas, Control y Peter Guillam, en aquella lamentable casa como la de los 7 enanitos, en Seri, donde Control vivía con su mujer, siempre cargada de bisutería, entre mesas indias talladas, con tableros de cobre. Fiedler es el acólito que un día apuñalará por la espalda al gran sacerdote.
Es el único hombre que está a la altura de Mund. Guillaume había asentido, y le odia a fondo. Fiedler es judío, desde luego, y Mund es lo contrario. En absoluto es una buena mezcla. Nuestro trabajo ha sido, afirmó, señalando a Guillaume y a él mismo, dar a Fiedler el arma con que destruir a Mund. A usted le toca, mi querido Leamas, animarle a usarla. Indirectamente, desde luego, porque nunca se encontrará con él. Por lo menos, espero con seguridad que nunca se encuentren. Entonces todos habían reído, incluso Guillaume. Había parecido una buena broma en ese momento, en todo caso, buena para el nivel de control. Debió de ser después de medianoche. Llevaban algún tiempo avanzando por una carretera a medio hacer, en parte a través de un bosque y en parte a través de campo abierto. Luego se detuvieron, y un momento después la DKW se colocó a su lado. Leamas observó, al bajar con Peters, que ahora había 3 hombres en el otro coche. 2 salían ya. El tercero estaba sentado en el asiento de atrás, mirando unos papeles a la luz del techo del coche, una figura ligera medio en sombra. Habían aparcado junto a unos establos en desuso, el edificio quedaba a unos 30 metros. Con los faros del coche, Leamas había atisbado una granja baja, con tapias de madera y de ladrillo enjalbegado. Salieron. La luna había ascendido, y brillaba con tanta claridad que las colinas con bosques, atrás, se recortaban nítidas contra el pálido cielo de la noche. Caminaron hacia la casa, Peters y Leamas abrían la marcha, y los 2 hombres iban detrás. El otro hombre del segundo coche no había hecho ademán de moverse, se había quedado allí, leyendo. Al llegar a la puerta, Peters se detuvo, esperando a que los otros 2 les alcanzaran. Uno de ellos llevaba un manojo de llaves en la mano izquierda, y mientras las probaba, el otro se apartó, con las manos en los bolsillos, protegiéndole. No se arriesgan, indicó Leamas a Peters. ¿Quién creen que soy? No les pagan para que piensen, contestó Peters, y volviéndose hacia uno de ellos, le preguntó en alemán, ¿viene él? El alemán se encogió de hombros y volvió los ojos hacia el coche. Ya vendrá, dijo, le gusta venir solo. Entraron en la casa, el hombre abría la marcha. Estaba dispuesta como un pabellón de casa, en parte vieja y en parte nueva. Había una mala iluminación de luces pálidas en el techo. El lugar tenía un aire descuidado, mohoso, como si lo hubieran abierto para esa ocasión. Aquí y allá había pequeños toques oficiales, un aviso de qué hacer en caso de incendio, la pintura verde de reglamento en la puerta, y pesadas cerraduras de resorte, y en el salón, que estaba puesto con mucha comodidad, había un mobiliario oscuro, pesado, con muchos arañazos, y las inevitables fotografías de los jefes soviéticos. Para Leamas, esas desviaciones de lo anónimo significaban la identificación involuntaria de la Abteilung con la burocracia. Eso era algo a lo que se había acostumbrado en Cambridge Circus. Peters se sentó, y Leamas hizo lo mismo. Durante 10 minutos, acaso más, aguardaron. Entonces, Peters habló a uno de los 2 hombres que se habían quedado de pie, cohibidos, en el otro lado del cuarto. Vaya a decirle que estamos esperando. Y búsquenos algo de comer, tenemos hambre. Cuando el hombre se dirigía a la puerta, Peters le llamó, y whisky, dígales que traigan whisky y unos vasos. El hombre encogió sus pesados hombros con poco aire de cooperación, y salió dejando abierta la puerta. ¿Ha estado usted alguna otra vez aquí? Preguntó Leamas. Sí, contestó Peters, varias veces. ¿Para qué? Esta clase de cosas. No precisamente lo mismo, pero nuestro tipo de trabajo, con Fiedler, sí, vale mucho. Peters se encogió de hombros. Para ser judío, no está mal, contestó, y Leamas, al oír un ruido desde el otro lado del cuarto, se volvió y vio a Fiedler de pie en la puerta. En una mano traía una botella de whisky, y en la otra, vasos y agua mineral. No mediría más de 1,65 m. Llevaba un traje azul oscuro de un solo corte,
La chaqueta era demasiado larga. Era un animal sinuoso y flexible, sus ojos eran oscuros y brillantes. No les miraba a ellos, sino al policía que estaba junto a la puerta. Váyase, dijo. Tenía un leve deje sajón. Váyase y diga al otro que nos traiga de comerse. Lo he dicho, avisó Peters, ya lo saben. Pero no han traído nada, son unos exquisitos, observó Fiedler con sequedad, en inglés. Piensan que tendríamos que tener criados para la comida. Fiedler había pasado la guerra en el Canadá. Leamas lo recordó ahora, al notar su acento. Sus padres habían sido refugiados judíos alemanes, marxistas, y hasta 1946 no volvió la familia a la patria, ansiosos de tomar parte, a cualquier precio, en la construcción de la Alemania de Stalin. Hola, añadió hacia Leamas, casi en camino, me alegro de verle. Hola, Fiedler ha llegado al término del camino. ¿Qué demonios quiere decir?, preguntó vivamente Leamas. Quiero decir que, en contra de cualquier cosa que le haya dicho Peters, no va a ir más hacia el este. Lo siento. Parecía divertido. Leamas se volvió hacia Peters. ¿Es eso cierto? Su voz temblaba de cólera. ¿Es cierto? Dígame. Peters asintió. Sí. Yo soy el intermediario. Teníamos que hacerlo así. Lo siento, añadió. ¿Por qué? Fuerza mayor, intervino Fiedler. Su interrogatorio inicial tuvo lugar en Occidente, donde solo una embajada podía ofrecer el enlace que necesitáramos. La República Democrática Alemana no tiene embajadas. En los países occidentales, todavía no. Por consiguiente, nuestra sección de enlaces nos organizó el que disfrutásemos de facilidades, comunicaciones e inmunidades que ahora se nos niegan. Hijo de perra, chilló Leamas, piojoso hijo de perra. Sabía que no me habría fiado de su asqueroso servicio, esa fue la razón. No. Por eso han utilizado a un ruso. Hemos utilizado la embajada soviética en La Haya. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Hasta entonces fue una operación nuestra. Eso es perfectamente razonable. Ni nosotros ni nadie más podía saber que su propia gente en Inglaterra se iban a lanzar tan pronto contra usted. No. Ni siquiera cuando ustedes mismos los lanzaron contra mí. ¿No es eso lo que ha pasado, Fiedler? Bueno, no es eso. Acuérdese siempre de serles odioso. Había dicho con Terol. Entonces considerarán como un tesoro lo que le saquen. Es una sugerencia absurda, replicó con brevedad Fiedler. Lanzando una ojeada hacia Peters, añadió algo en ruso. Peters asintió y se levantó. Adiós, dijo a Leamas. Buena suerte. Sonrió fatigosamente, dio una cabezada hacia Fiedler, y se encaminó hacia la puerta. Puso la mano en el cierre, luego se volvió y dijo otra vez a Leamas, buena suerte. Parecía querer decir algo a Leamas, pero Leamas quizá no lo habría oído. Se había puesto muy pálido, y había cruzado flojamente las manos sobre el cuerpo, con los pulgares para arriba, como si fuese a luchar. Peters se quedó de pie en la puerta. Debía haberlo previsto, dijo Leamas, y su voz tenía el acento extraño y quebrado del hombre muy furioso. Debía haber supuesto que ustedes nunca tendrían tripas para hacer su propio trabajo sucio, Fiedler. Es típico de su asqueroso medio país y de su escuálido pequeño servicio que tengan que meter a su tío el gordo para que les haga de Celestino. No son un país en absoluto, no son un gobierno, son una dictadura de quinta fila, de políticos neuróticos. Apuntando con el dedo a Fiedler, gritó, le conozco, sádico hijo de perra, es típico de usted. Estaba en el Canadá durante la guerra, ¿verdad? Un sitio asquerosamente bueno para estar entonces, ¿no? Apuesto a que metía la cabezota en el delantal de mamaita cada vez que un avión volaba por encima. ¿Ahora qué es? Un pequeño acólito rastrero de Mundt y de 22 divisiones rusas sentadas en el umbral de mamá. Bueno, le compadezco, Fiedler, el día que se despierte y encuentre que se han ido. Entonces habrá una matanza,
Y ni mamaita ni el tío gordo le salvarán de recibir lo que merece. Fiedler se encogió de hombros. Imagínese que es una visita al dentista, le amas. Cuanto antes se acabe, antes podrá volver a casa. Coma algo y vaya a acostarse. Sabe perfectamente que no puedo volver a casa, replicó le amas. Ya se ha ocupado de ello. Me ha hecho saltar por los aires en Inglaterra. Lo tenían que hacer los dos. Sabía condenadamente bien que yo nunca hubiera venido aquí si hubiera tenido otro remedio. Fiedler se miró los dedos, finos y fuertes. No es ahora momento para filosofar, dijo, pero ya sabe que realmente no se puede quejar. Todo nuestro trabajo, el suyo y el mío, está basado en la teoría de que el conjunto es más importante que el individuo. Por eso, un comunista considera su servicio secreto como la prolongación natural de su brazo, y por eso en su país el espionaje está envuelto en una especie de pudeur anglaise. La explotación de los individuos solo se puede justificar por la necesidad colectiva, no. Encuentro algo ridículo que se indigne tanto. No estamos aquí para observar las leyes éticas de la vida rural inglesa. Después de todo, añadió sedosamente, su propia conducta, desde el punto de vista de un purista, no ha sido irreprochable. Leamas miraba a Fiedler con expresión de asco. Ya, conozco su plan. Usted es el perrito de Munt, ¿verdad? Dicen que desea su puesto. Supongo que ahora lo conseguirá. Ya es hora de que se acabe el reinado de Munt. Quizá es eso. No comprendo, replicó Fiedler. Yo soy su gran éxito. No, dijo burlonamente Leamas. Fiedler pareció reflexionar un momento, luego se encogió de hombros y dijo, la operación ha tenido éxito. Que valga usted, es discutible. Ya veremos. Pero ha sido una buena operación. Ha cumplido la única exigencia de nuestra profesión, ha funcionado. Supongo que usted se llevará la alabanza, insistió Leamas, con una mirada dirigida a Peters. Aquí no hay cuestión de alabanza, replicó tensamente Fiedler, en absoluto. Se sentó en el brazo del sofá, miró pensativo a Leamas por un momento y luego dijo, sin embargo, tiene razón en indignarse de una cosa. ¿Quién le dijo a su gente que nos lo habíamos llevado nosotros? Nosotros, no. Quizá no me crea, pero da la casualidad de que es cierto. No se lo dijimos. Ni siquiera queríamos que lo supieran. Entonces teníamos la idea de lograr que usted trabajara más adelante para nosotros, idea que ahora me doy cuenta de que era ridícula. Así que, ¿quién se lo dijo? Usted estaba perdido, a la deriva, no tenía dirección, ni relaciones, ni amigos. Entonces, ¿cómo diablos supieron que se había ido? Alguien se lo dijo, difícilmente hace o que ver, porque los dos ahora están detenidos, eso parece. No. Precisamente por su trabajo en el caso de usted, pero había otras cosas. Bueno, es verdad lo que decía ahora mismo. Nos habríamos contentado con el informe de Peters desde Holanda. Podría haber recibido su dinero y marcharse. Pero no nos lo había dicho todo, y quiero saberlo todo. Después de todo, su presencia aquí también nos crea problemas. Ya sabe, bueno, se equivoca. Maldito lo que yo sé, y que le aproveche. Hubo un silencio, durante el cual Peters, con una cabezada brusca, nada amistosa dirigida a Fiedler, se marchó silenciosamente del cuarto. Fiedler cogió la botella de whisky y echó un poco en cada vaso. Me temo que no tenemos seltz, dijo. ¿Le parece bien el agua? Pedí seltz, pero han traído una miserable limonada. Váyase al demonio, dijo Leamas. De repente se sentía muy cansado. Fiedler movió la cabeza. Es usted un hombre muy orgulloso, indicó, pero no importa. Tome la cena y váyase a la cama. Entró uno de los policías con una bandeja de comida, pan negro, salchichas y ensalada, verde y fría. Es un poco tosco, dijo Fiedler, pero llena mucho. No hay patatas, me temo. Pasamos una escasez temporal de patatas. Empezaron a comer en silencio, Fiedler con mucho cuidado, como un hombre que cuenta sus calorías.
Los guardias condujeron a Leamas a su alcoba. Le dejaron que llevara su propio equipaje, el mismo equipaje que le había dado Kiever antes de salir de Inglaterra, y avanzó entre ellos por el ancho pasillo central que cruzaba la casa hasta la puerta principal. Llegaron a una gran puerta doble, pintada de verde oscuro, y uno de los policías abrió con llave. Hicieron una señal a Leamas para que entrara adelante. Él abrió la puerta de un empujón y se encontró en un pequeño dormitorio de cuartel con 2 literas, una silla y una mesa rudimentaria. Era como en un campo de concentración. En las paredes había fotos de chicas, y las ventanas tenían las contraventanas cerradas. En el otro extremo del cuarto había otra puerta. Le hicieron de nuevo otra señal para que siguiera adelante. Él, dejando su equipaje, fue y abrió la puerta. El segundo cuarto era idéntico al primero, pero había una sola cama. Y las paredes estaban desnudas. Traigan esas maletas, dijo, estoy cansado. Se echó en la cama, vestido, y al cabo de unos minutos estaba completamente dormido. Un centinela le despertó con el desayuno, pan negro y su sedáneo de café. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La casa estaba en un alto cerro. El suelo se hundía bruscamente al pie de su ventana, con las copas de los pinos visibles por encima de la pendiente. Más a lo lejos, con una simetría espectacular, se extendían interminables cerros, repletos de árboles. Acá y allá, una zanja para sacar leña o un cortafuegos formaba una sutil divisoria oscura entre los árboles, pareciendo separar milagrosamente, como la vara de Aarón, enormes mares de bosque circundante. No había ningún rastro humano, ni casa, ni iglesia, ni siquiera las ruinas de alguna vivienda anterior, solo el camino amarillo a medio hacer, como una línea de lápiz a través de la hondonada del valle. No se oía ningún ruido. Parecía increíble que algo tan vasto pudiera estar tan silencioso. El día era frío, pero claro. Debía de haber llovido por la noche, el suelo estaba húmedo, y todo el paisaje tan nítidamente recortado contra el cielo blanco, que Leamas podía distinguir los árboles, uno a uno, en los cerros más remotos. Se vistió despacio, bebiendo mientras tanto el ácido café. Casi había acabado de vestirse y estaba a punto de empezar a comerse el pan, cuando Fiedler entró en el cuarto. Buenos días, dijo alegremente. No quiero interrumpirle el desayuno. Se sentó en la cama. Leamas tuvo que reconocérselo a Fiedler, tenía valor. No es que hubiera nada valiente en venir a verle, los centinelas, según suponía Leamas, seguían en el cuarto de al lado. Pero había una firmeza, una voluntad definida en sus ademanes, que Leamas percibía y admiraba. Nos ha planteado un problema intrigante, observó. Les he dicho todo lo que sé. No sonrió. No nos lo ha dicho. Nos ha dicho todo lo que tiene conciencia de saber. Muy listo, murmuró Leamas, empujando a un lado el desayuno y encendiendo un cigarrillo, el último que le quedaba. Permítame hacerle una pregunta, sugirió Fiedler, con la exagerada campechanía de uno que propone un juego de salón. Como experto funcionario de espionaje, ¿qué haría usted con la información que nos ha dado? ¿Qué información, mi querido Leamas? Solo nos ha dado una parte de la información. Nos ha hablado de Riemek, ya sabíamos de Riemek. Nos ha contado la estructura de su organización en Berlín, sus personalidades y sus agentes. Eso, si puedo decirlo así, es una antiguaya. Exacta, sí. Buena base, lectura. Fascinante, aquí y allá buenas confirmaciones, aquí y allá algún pececillo que hemos de sacar del estanque. Pero no, si me permite ser grosero, no son 15.000 libras esterlinas de información. No volvió a sonreír. Según los precios actuales, oiga, dijo Leamas, yo no propuse ese trato. Fueron ustedes. Usted, Kiever y Peters. Yo no fui arrastrándome a esos amigos suyos maricas. Chalaneando con buenas informaciones. Ustedes organizaron la persecución,
Fiedler, ustedes dijeron el precio y aceptaron el riesgo. Aparte de eso, no he recibido ni un asqueroso penique. Así que no me eche la culpa si la operación es un fracaso. Haga que se le acerquen, recordó Leamas. No es un fracaso, replicó Fiedler, no ha terminado. No puede haber terminado. No nos ha dicho lo que sabe. Dije que nos había dado solo parte de la información. Hablo de piedra movediza. Permítame preguntarle qué haría usted si yo, o Peters, o alguien parecido, le hubiera contado una historia semejante. Leamas se encogió de hombros. Me sentiría incómodo, dijo, eso ha pasado otras veces. Recibe usted una indicación, quizá varias, de que hay un espía en un departamento a cierto nivel. ¿Y qué? No. Puede uno detener a todo el servicio gubernamental. No se pueden tender trampas a todo un departamento. Uno se sienta al acecho y espera más. No lo olvide. Con piedra movediza ni siquiera se puede saber en qué país está actuando. Usted es un realizador, Leamas, observó Fiedler con una carcajada, no un evaluador. Eso está claro. Permítame hacerle algunas preguntas elementales. Leamas no dijo nada. El expediente que se usa en la operación piedra movediza, ¿de qué color era? Gris con una cruz roja. Eso indica que es de acceso limitado. ¿Había algo sujeto por fuera? Sí, la señal de precaución, es la etiqueta de acceso limitado, con una inscripción que decía que cualquier persona no autorizada, que no esté nombrada en esa etiqueta, si encuentra el expediente en su posesión debe devolverlo sin abrir a la sección bancaria. ¿Quién estaba en la lista de acceso limitado? Para piedra movediza, sí, pues el personal de control, el propio control, la secretaria de control, la sección bancaria, la señorita Bream, de registro especial, y satélites 4. Eso es todo, me parece. Y despacho especial, supongo, no estoy seguro de estos, satélites 4. ¿Qué hacen los países del telón, excluyendo la Unión Soviética y China? La zona, quiere decir Alemania Oriental, quiero decir la zona. ¿No es un poco raro que una sección entera esté en la lista de acceso limitado? Sí, probablemente. No sabría decir, nunca había manejado antes material de acceso limitado. Salvo en Berlín, desde luego, allí todo era diferente. ¿Quién estaba entonces en satélites 4? Ah, vaya, Guillaume Averlake, de Hon, creo. De Hon acababa de volver de Berlín. A todos ellos se les permitía ver ese expediente. No sé, Fiedler, dijo Leamas. Irritado, y si fuera usted, entonces, no es extraño que toda una sección esté en la lista de acceso limitado, mientras el resto de los indicados son individuos. Ya le digo que no lo sé, ¿cómo iba a saberlo? Yo no era más que un burócrata en todo esto. ¿Quién llevaba el expediente desde uno de los autorizados a otro? Las secretarias, supongo, no puedo recordarlo. Hace ya muchos meses. Desde entonces, ¿por qué no estaban las secretarias en la lista? La secretaria de control sí estaba. Hubo un momento de silencio. No, tiene razón, ahora me acuerdo, dijo Leamas, con una nota de sorpresa en la voz. La pasábamos a mano. ¿Quién más de bancaria manejaba esos expedientes? Nadie. Fue mi tarea especial cuando me incorporé a la sección. Una de las mujeres lo había hecho antes, pero cuando yo llegué, me ocupé de ello, y a ellas las quitaron de la lista. Entonces, usted solo entregaba el expediente en mano al siguiente que lo leía. Sí, supongo que sí. ¿A quién se lo pasaba? Yo, no puedo recordarlo, piense. La voz de Fiedler no se había elevado de tono, pero contenía un apremio repentino que cogió por sorpresa a Leamas. Creo que al personal de control, para hacer ver qué resolución habíamos tomado o recomendado. ¿Quién traía el expediente? ¿Qué quiere decir? La voz de Leamas sonó como si le hubieran sorprendido en desventaja. ¿Quién le traía a usted el expediente para verlo? Alguno de la lista tenía que traérselo. Leamas se tocó la mejilla con los dedos un momento.
con involuntario gesto nervioso. Sí, tenía que ser uno de ellos. Es difícil, ya ve, Fiedler, en aquel tiempo yo bebía mucho. Su tono era extrañamente conciliatorio. ¿No se da cuenta usted de lo difícil que es? Se lo vuelvo a decir, piense. ¿Quién le traía el expediente? Leamas se sentó a la mesa y movió la cabeza. No puedo recordarlo. Quizá me venga a la memoria. Por el momento no puedo recordar, de veras que no. Es inútil intentarlo. No podía ser la secretaria de control, ¿verdad que no? Usted siempre devolvía el expediente al personal de control. Lo ha dicho así. De modo que los de la lista debían de haberlo visto antes que control. Sí, supongo que así es. Luego está además el registro especial. La señorita Breamesa no era sino la mujer que llevaba la sala de cajas fuertes con los ficheros de listas de acceso limitado. Entonces, dijo Fiedler, sedoso, debía de ser Satélites 4 quien se lo trajera. Sí, supongo que sí, dijo Leamas, inerme, como si no estuviera a la altura de la brillantez de Fiedler. ¿En qué piso trabajaba Satélites 4? En el segundo, y bancaria, en el cuarto. Junto a registro especial. ¿Recuerda quién se lo traía? ¿O recuerda, por ejemplo, haber bajado las escaleras alguna vez para ir a recoger el expediente de ellos? Sí, claro que sí. Yo lo recibía de Peter. Leamas parecía haber despertado. Tenía la cara sofocada, excitada. Eso es, una vez recogí el expediente en el despacho de Peter. Charlamos sobre Noruega. Habíamos servido juntos allí, ya ve, Peter Guillaume. Sí, Peter, me había olvidado de él. Había vuelto de Ankara unos meses antes. Él estaba en la lista. Peter estaba, por supuesto. Eso es. Era Satélites 4, y PG entre paréntesis, las iniciales de Peter. Alguien lo había hecho antes que él, y registro especial había pegado un papelito blanco encima del nombre antiguo, poniendo las iniciales de Peter. ¿Qué territorio tenía a su cargo Guillaume? La zona Alemania Oriental. Asuntos económicos. Dirigía una pequeña sección, una especie de charca inmóvil. Él era el tipo. Él me subió el expediente también una vez, ahora lo recuerdo. Pero él no dirigía agentes. No sé bien cómo se había metido en eso. Peter y un par más hacían alguna investigación sobre la escasez de alimentos. Valoraciones. En realidad, no lo discutía usted con él. No, eso es tabú. No se hace, con los expedientes de acceso limitado. Recibí un sermón acerca de eso, de la mujer de registro especial, Bream. Nada de discusión, ni preguntas, pero si se tienen en cuenta las complicadas precauciones de seguridad que rodeaban lo de piedra movediza, no es probable realmente que el presunto trabajo de investigación de Guillaume incluyera el manejo parcial de ese agente, piedra movediza. Ya se lo dije a Peters, casi gritó Leamas, golpeando la mesa con el puño. Es una majadería imaginar que se pudiera hacer ninguna operación contra Alemania Oriental sin que lo supiera yo, sin el conocimiento de la organización de Berlín. Yo lo habría sabido, ¿no comprende? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Yo lo hubiera sabido, desde luego, dijo Fiedler suavemente. Por supuesto que lo hubiera sabido. Se puso en pie y se acercó a la ventana. Debería ver esto. En otoño, dijo